El calor espeso de la noche de Recife pegaba en la piel como una manta húmeda. João Henrique acababa de salir de um jantar calmo na casa de uma amiga no bairro das Graças. Vestia uma camisa clara e jeans, nada chamativo, e caminhava em direção ao seu carro estacionado sob um poste. O farol da esquina piscava em vermelho quando ele entrou no veículo e ligou o motor. Não havia pressa, só queria chegar em casa, tomar um banho e dormir cedo. Mal tinha dado seta para sair quando uma viatura cruzou na frente com as luzes acesas. 2 policiais desceram com rapidez, armas na cintura e olhares duros. Eram Márcio e Leandro, conhecidos por ali, pelo menos pelas histórias que corriam nos bairros mais afastados, principalmente entre a juventude preta. João abaixou o vidro calmamente, sem entender o porquê da abordagem. Documento do carro e a habilitação, exigiu Márcio, sem sequer dar boa noite. João franziu a testa e entregou os documentos. Os policiais não olharam direito. Um deles pediu que João saísse do veículo. Ele obedeceu, ainda tentando manter a calma. "Pode me informar o motivo da abordagem?" perguntou. Márcio deu um sorriso curto, daqueles que não têm nenhuma alegria, e respondeu seco. "Você fez uma manobra suspeita. Tem que explicar isso lá na delegacia." Tudo aconteceu rápido demais. Leandro o algemou sem aviso e o empurrou contra o capô. O metal estava quente. João, surpreendido, não resistiu. Não adiantava. Conhecia aquele jogo, já tinha visto de perto, mesmo que nunca pensasse que ele, professor universitário, doutor em história, acabaria nessa posição. No banco traseiro da viatura, o ar-condicionado mal funcionava. O cheiro de suor e borracha invadia o espaço. João ficou em silêncio, olhando fixamente para a escuridão além da janela. Sentia algo no peito, como se todo o ar da noite tivesse sumido. O mundo não girava diferente por causa da injustiça, ela sempre esteve ali. O que mudava agora era a experiência de ser tratado como aquilo que o sistema ainda via quando olhava para ele. Um homem negro dirigindo à noite. Naquele instante, não era mais surpresa, não era mais medo. Era uma certeza seca que pesava no estômago. Uma vontade contida de romper o silêncio, de usar o que sabia contra a estrutura que permitia aquilo. Ali, naquele caminho até a delegacia, nascia algo que ele não conseguia ainda nomear, mas que não iria mais se apagar. Em la celda úmida e mal ventilada de uma comissaria em Salvador, João Henrique repasaba una y otra vez los minutos que lo llevaron hasta ahí. Cerraba los ojos, se obligaba a respirar despacio, buscando calmar esa mezcla de rabia, humillación y una tristeza que no sabría explicar del todo. Sentado en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, trataba de ordenar los pensamientos. Sentía como los ojos de los otros detenidos lo escaneaban de reojo, con esa mirada que mezcla la curiosidad con la costumbre de ver gente entrar y salir sin razón clara. João no hablaba. Desde que lo metieron en esa celda sin más explicaciones, guardaba silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía que ese no era el momento. Escuchar lo era todo. Cada gesto, cada palabra soltada por los guardas, cada historia compartida entre murmullos por los demás, era algo que iba almacenando. Él conocía las reglas, aunque nunca pensó verlas desde ese ángulo. Esperaba, sin mostrar quién era, sin sacar a relucir su título ni sus contactos. Por ahora era solo uno más. Pasaron más de 5 horas hasta que alguien, sin mirarlo a la cara, abrió la puerta y le dijo que podía irse. Nada de explicaciones, ni disculpas. João salió con pasos lentos, sintiendo un leve ardor en Vinocintum, las muñecas por las esposas mal apretadas. Subió al auto con las luces del amanecer, colándose tímidas entre los edificios del centro. El silencio le seguía pesando, como si lo tuviera amarrado al pecho.
Cuando abrió la puerta de su departamento en el barrio do Imbuí, se encontró con Clara, su hermana menor, sentada en el sofá. Tenía los ojos abiertos como platos y las manos juntas, como si llevara horas en la misma posición. Al verlo, se levantó de golpe. «Juan, me llamaron del hospital universitario». «¿Qué pasó?» «Te busqué toda la noche», dijo con la voz temblando entre la preocupación y la furia. Él no respondió de inmediato. La miró fijamente, tomó un sorbo de agua del vaso que ella le acercó y se sentó. Esa noche no gritaron, no hicieron escándalo. Hablaron poco, pero entre silencios surgió una decisión. Lo que le pasó no podía quedarse ahí, y sabían que no bastaba con denunciar. Había que trazar un plan, uno que usara la razón como resistencia. Ahí nació algo nuevo entre ellos, una fuerza que nunca antes habían tenido que usar. Clara, profesora de secundaria y activista desde los tiempos de la universidad, no podía tragarse el silencio de su hermano. Llevaba años acompañando comunidades, organizando actos, enfrentando a quienes decían que exageraba. Ya había visto a demasiada gente pasar por lo mismo que Juan, gente que no tenía cómo defenderse, que simplemente desaparecía del radar. Y ahora era su propio hermano. Por eso, al tercer día de silencio incómodo entre ellos, explotó. «Juan, ¿vas a seguir así, callado? Si ni tú, con ese puesto en la universidad y con todo el respeto que la gente te tiene, hablas, entonces ¿quién va a poder? ¿Qué esperanza tenemos los otros?» Él la miró sin saber qué responder. Entendía lo que ella decía, incluso lo compartía, pero dentro de él algo se resistía. No quería ser la cara de nada, no buscaba protagonismo, solo quería justicia, sí, pero sin convertir su vida en una cruzada. Estaba cansado, dolido, confundido. No quería ser mártir de una causa, no quería cargar ese peso solo. Clara, sin esperar más, decidió actuar. Durante una clase de historia contemporánea, aprovechó un debate sobre derechos civiles en Brasil para contar historias reales, casos recientes de violencia policial que se habían dado ahí mismo, en Salvador. Narró con calma lo que había pasado con Juan, sin dar nombres, pero dejando claro que era personal. Algunos alumnos grabaron parte de la clase y la subieron a las redes sociales. En menos de un día, los videos empezaron a circular. Los comentarios se multiplicaron. Docentes, alumnos, vecinos, todos opinaban. La gente comenzó a contar sus propias experiencias. Una corriente de indignación sincera se formó. Juan, viendo aquello desde su departamento, sintió que el momento se le escapaba de las manos. Ya no se trataba solo de él, era más grande. Esa noche, los dos hermanos hablaron de nuevo, esta vez sin reproches. Juan entendió que, aunque no lo hubiera planeado, la batalla ya había empezado, y si iba a pelearla, entonces tenía que hacerlo a su manera. Tomó el celular, se conectó a su perfil institucional y escribió una publicación larga, clara, sin nombres ni rencor, pero con toda la verdad. Era su historia. Y decidió que si eso iba a explotar, que al menos explotara bajo su control. En la primera audiencia, celebrada en uno de los juzgados centrales de Salvador, se sentía un frío raro en la sala. No venía del aire acondicionado, sino de la manera en que la jueza Marta Amaral miraba a todos los presentes. Sus gestos eran cortantes, sus palabras medidas pero secas. Desde los primeros minutos dejó claro que no estaba allí para escuchar con paciencia. Interrumpía con frecuencia, levantando una ceja como si cualquier declaración le pareciera una pérdida de tiempo. João Enrique lo notó desde que cruzó la puerta. Sentado en silencio junto a su defensor público, observaba cada expresión. La jueza no mostraba rabia, pero dentro de él algo hervía. Sabía que ese lugar no era neutro.
Sabia que quem falava mais bonito nem sempre era quem tinha razão. Ali, convencer não bastava. Era preciso desmontar o próprio cenário, mostrar as engrenagens escondidas da encenação jurídica. Desde as roupas até as palavras formais, tudo tinha um roteiro. E João queria ser o ponto fora da curva. El defensor que le asignaron, Rafael Mesquita, tenía las ojeras marcadas y una carpeta desgastada en las manos. João podia notar seu cansaço desde os gestos lentos até a voz baixa ao falar. Parecia mais alguém resignado do que disposto a lutar. Mas havia algo que chamava a atenção em João. Talvez o tom firme, a forma como mantinha o olhar, ou como escutava tudo com tanta atenção. A verdade é que Rafael começou a perceber que aquele caso não era como outros. A audiência se alargou por quase uma hora. A defensa pediu que se revisaram os vídeos de vigilância de la calle onde ocorreu a abordagem. Foi negado. Depois, solicitou acesso às câmeras da delegacia onde João foi levado. Também foi negado, sem sequer discutir. A juíza anotava tudo, mas com desprezo, como se aquele fosse só mais um caso entre tantos. Quando saíram da sala, Rafael suspirou fundo, e João caminhou em silêncio até o corredor. Estava pálido, mas não derrotado. Pelo contrário, parecia ainda mais firme. Parou diante do bebedouro, respirou fundo e sussurrou quase para si mesmo: que comecem as câmeras. A partir daquele momento, sabia que não poderia mais depender só das palavras dentro das audiências. Precisaria mostrar, gravar, colocar luz onde nunca deixaram. Essa luta agora tinha outra arma, e ele estava pronto para usar. En la segunda audiência, el ambiente ya era distinto. Algo en el aire pesaba menos, aunque todos sabían que esa sensación era pasajera. João Henrique se sentó derecho, más concentrado que nunca. Había pasado la semana entera revisando documentos, hablando con gente cercana al caso e incluso redactando, letra por letra, lo que diría si llegaba el momento. Y ese momento llegó. La fiscal, una mujer de unos 40 años con voz firme y mirada fija, lanzó una pregunta simple pero con veneno debajo. ¿Por qué João no había mencionado antes antecedentes judiciales, cargos o profesión durante su detención? El tono tenía una carga de desconfianza, como si estuviera insinuando algo. João se puso de pie con calma. Sus manos no temblaban. Miró directo al tablero del juez, sin esquivar la mirada, y habló con voz clara. Antes de continuar, creo que este tribunal merece saber quién he sido en las últimas 2 décadas. Un par de cabezas se movieron. La gente se enderezó en las bancas. Los celulares salieron discretamente de algunos bolsillos. João respiró hondo y continuó, sin cambiar de tono. Soy abogado federal, especializado en derechos civiles. He trabajado los últimos 20 años con casos de abuso de poder, discriminación institucional y violaciones de derechos básicos. He dado clases, publicado artículos y asesorado a organismos dentro y fuera del país. Se hizo un silencio más ruidoso que cualquier explosión. El juez frunció el ceño, claramente sorprendido. La sala murmuraba. Algunos asistentes se inclinaron para comentar algo a sus compañeros, mientras otros simplemente levantaban los teléfonos para grabar. Rafael, el defensor público que hasta hace poco parecía desconectado, lo observaba con los ojos grandes, como si acabara de ver a otra persona. El juez golpeó la mesa con la palma, pidiendo orden. Silencio en la sala. Continuemos con respeto, dijo, aunque ya era tarde. La noticia ya se movía. Minutos después, uno de los estudiantes que se había colado al fondo subió el video a internet. No tardó nada en explotar. En pocas horas, la declaración de João circulaba por todos.
lados, redes sociales, programas de noticias, blogs de opinión. Lo que parecía una simple audiencia se transformó en algo más grande. Y aunque João no sonrió, supo que acababa de empujar la puerta que todos le habían dicho que era mejor no tocar. En menos de 24 horas, el video de João Henrique declarando en plena audiencia ya había dado la vuelta por todo Brasil. El fragmento, de apenas 1 minuto y poco, era compartido con frases como «Esto no debería pasarle a nadie» o «Cuando el sistema es ciego, alguien tiene que abrir los ojos». El rostro sereno de João, mientras hablaba, sin levantar la voz, contrastaba con el escándalo que su verdad estaba provocando. En la Universidad Federal da Bahia, donde João había dado algunas conferencias y donde su hermana Clara trabajaba, como profesora de historia, la reacción fue inmediata. Estudiantes, docentes y hasta empleados administrativos comenzaron a organizarse. Clara, sin mostrar cansancio, encabezaba asambleas en aulas abiertas, ayudaba a redactar manifiestos y coordinaba reuniones por videollamada. En pocas horas, lanzaron una convocatoria para una marcha en la Praça do Campo Grande. El lema era claro y repetido en todos los carteles. Él tiene nombre. Nosotros también. Los carteles caseros se colgaban en rejas, ventanas, autos y hasta paradas de colectivo. Camisetas con el rostro de João comenzaron a circular. No era algo planeado, era reacción pura. Gente que nunca se involucraba comenzaba a enviar mensajes, compartir publicaciones, preguntar en qué podían ayudar. Las redes sociales hervían de testimonios similares, personas que también habían sido humilladas o violentadas y que ahora, por fin, sentían que sus historias valían. Pero Salvador también se dividió. Mientras cientos ocupaban la entrada del Fórum Rui Barbosa, otros grupos más pequeños se reunían con carteles que decían «Apoyo total a la policía» o «Sin respeto». «No hay orden». Los medios tradicionales trataban de cubrir todo con neutralidade, mas não conseguiam esconder o peso das imagens. Pela primeira vez, uma história de resistência silenciosa ganhava megafone. Em entrevistas breves concedidas a rádios comunitárias, João manteve seu tom tranquilo. Dizia que falava por ele, mas que sabia que falava por muitos. Não chamava os policiais pelo nome, não atacava diretamente a juíza. Só falava do que viu, do que viveu, e isso bastava. El silencio de las autoridades, en cambio, ya no parecía prudente. Se volvía ruidoso, incómodo, expuesto. Mientras las marchas seguían y los videos no dejaban de circular, el barullo en las calles empezaba a cambiar algo más, profundo. El modo en que la ciudad miraba sus propias heridas. La presión en las calles no tardó en empujar las estructuras del sistema. Frente al barullo constante de protestas y la difusión incesante del caso de João Henrique, la Fiscalía del Estado se vio obligada a revisar varios expedientes, al principio con disimulo, con comunicados ambiguos, hablando de ajustes protocolares y transparencia institucional. Pero pronto no hubo cómo disfrazarlo más. Estaban reabriendo casos archivados por denuncias de abuso de autoridad. 5. Esos casos tenían detalles demasiado similares al de João. En todos, los involucrados eran hombres jóvenes, afrodescendientes, detenidos en circunstancias dudosas, sin pruebas claras, y con indicios fuertes de exceso por parte de los mismos dos oficiales, Marcos Siqueira y Bruno Batista. Los nombres no salieron inmediatamente a la prensa, pero entre los círculos activistas ya eran conocidos. Se hablaba de perfilamiento racial, de detenciones sin motivo adecuado, de agresiones encubiertas por informes manipulados. Era como si un patrón se repitiera en loop, con distintos rostros, pero la misma lógica detrás. La diferencia ahora era que el país estaba mirando. Mientras todo eso explotaba alrededor, João seguía concentrado en su propia defensa. Se reunía
casi a diario con Rafael Mezquita, que ya no era un defensor desganado, sino un hombre encendido por una causa. Pero a pesar de estar metido de lleno en el proceso judicial, Juan no podía ignorar lo que estaba ocurriendo afuera. Su nombre aparecía en los carteles, en las noticias, en las historias que la gente compartía por redes. Gente que nunca había visto lo saludaba en la calle, le daba las gracias, le abría la puerta de oficina como si él hubiese hecho algo más que contar la verdad. Y entonces comenzaron a llegar los mensajes. Primero eran pocos. Textos de familias que decían gracias o mi hermano pasó por lo mismo y nadie nos escuchó. Luego empezaron a contar más. Detalles, fechas, fotos. Era como si una compuerta se hubiera roto y de repente cientos de voces guardadas durante años finalmente encontraran salida. Juan no respondía a todos, no siempre sabía qué decir, pero leía cada mensaje, y en ese silencio que tanto había cultivado, entendió algo nuevo, que incluso sin hablar, siempre lo habían escuchado. Solo faltaba que el mundo tuviera la voluntad de poner atención de verdad. Una madrugada, mientras Clara actualizaba los correos desde su laptop en casa, se encontró con un mensaje inesperado en la bandeja de entrada. El asunto decía solo para que sepan la verdad, y venía de una dirección sin nombre, con dominio desconocido. Dudó en abrirlo. Pensó incluso en ignorarlo por precaución, pero la curiosidad pudo más. Al hacer clic, se descargaron varios archivos adjuntos, capturas de correos institucionales, planillas internas y memorandos marcados como uso interno, todos del Departamento de Policía Central de Salvador. La fuente se identificaba solo como Carlos, sin apellido, sin datos personales. En el mensaje corto decía que trabajaba en la delegación y no podía seguir callado. Explicaba que había visto de cerca cómo ciertos oficiales eran recompensados, informalmente por aplicar el mismo tipo de abordajes violentos, casi siempre sobre los mismos perfiles, varones jóvenes, afrodescendientes, de barrios populares. Entre los nombres mencionados estaban Marcos Siqueira y Bruno Batista, los mismos implicados en los 5 casos más recientes que la Fiscalía estaba revisando. Clara no perdió tiempo. Se comunicó con Juan por teléfono, aunque eran casi las 3 de la mañana. Él no dudó en ir a su casa. Revisaron todo juntos, en silencio, estudiando cada tabla, cada mail reenviado entre superiores, cada planilla con observaciones operativas, que sin decirlo abiertamente, revelaban un patrón claro de conducta institucional. El encubrimiento no era accidental, era norma. En lugar de filtrar los documentos de inmediato a algún medio, Juan optó por una vía más cuidadosa. Sabía que si la información se soltaba sin contexto, corrían el riesgo de que todo terminara en descrédito o que fuera manipulada antes de comprobar su veracidad. Contactaron a 3 abogados de confianza, colegas suyos del tiempo en que trabajaba con derechos civiles en Recife. Gente seria, testada en otras causas difíciles. Durante 2 días, trabajaron juntos para autenticar los archivos, verificar fechas, cotejar nombres. Visitaron discretamente a un técnico en informática forense, que confirmó que los metadatos eran legítimos. Juan, aún con el corazón golpeado por todo lo vivido, pensaba estratégicamente. No se trataba solo de denunciar, se trataba de preparar el terreno para que, cuando esta verdad saliera a la luz, fuera imposible de negar. Porque ahora ya no eran solo gritos en la calle, era prueba, era documento, y eso pesaba. El caso ya había superado las paredes del tribunal. Los documentos filtrados, las protestas en la calle y la reapertura de antiguos expedientes ponían todo bajo una lupa que nadie en el poder podía ignorar. Fue en ese contexto que surgió la invitación a participar en un debate especial transmitido por TV Bahía.
como parte de un ciclo llamado Salvador Decide. El programa convocaba figuras públicas de diferentes sectores para discutir temas sensibles. Esta vez, el tema era claro: racismo estructural y abuso de autoridad en la seguridad pública. Al principio, Juan Enrique dudó. Desde la Federación de Abogados Progresistas con la que venía trabajando, le recomendaron evitar espacios muy expuestos. Le dijeron que mantener el foco en los canales legales era más prudente, pero él ya no podía seguir callando. Sabía que su voz ahora era una de muchas y que poner la cara también era parte de la lucha. Así que aceptó. Su contrincante esa noche sería Marcelo Antúnez, portavoz del Sindicato de Policías de Bahía. Marcelo tenía fama de confrontativo. Había dado numerosas entrevistas descartando la existencia de racismo sistémico en la policía y defendía el discurso de casos aislados cada vez que aparecía una denuncia. Lo llamaban en redes el hombre de las excusas con uniforme. Desde que Juan llegó al estudio, la tensión era palpable. Saludó con cortesía al equipo técnico y evitó hacer contacto visual con Marcelo. En el primer bloque del programa, la presentadora planteó los hechos con diplomacia. Marcelo, como se esperaba, minimizó todo. Dijo que se trataban de intentos de desacreditar a la policía y que la mayoría de los agentes eran trabajadores honestos atacados injustamente por discursos ideológicos. Cuando le llegó el turno, Juan no se alteró. Habló tranquilo. Sacó cifras del IBG, mencionó informes de organizaciones internacionales, citó testimonios de víctimas reales, muchas cuyas causas él mismo había llevado en el pasado. Pero más que datos, puso su experiencia personal sobre la mesa con claridad. Explicó lo que significa ser señalado en la calle una y otra vez, solo por tener determinado color de piel, vivir en cierta zona o usar una mochila. Al terminar su intervención, no se escuchó nada. Ni un aplauso, ni una tos, ni siquiera un suspiro. Solo silencio. Un silencio incómodo, denso, pero también revelador. Allí estaba la prueba de que, aunque a muchos les costara admitirlo, la verdad tenía un peso imposible de ignorar. Cuando parecía que nada más podía sorprender, en el caso de Juan Enrique, apareció una nueva pieza que cambió por completo el rumbo del proceso. Una cámara de seguridad doméstica había grabado toda la escena de su detención. El archivo llegó en un pendrive entregado por una vecina anónima al colectivo local de derechos humanos, el mismo que venía asesorando a algunas víctimas vinculadas a los otros casos de abuso que salieron a la luz semanas atrás. El video, de poco más de 3 minutos, fue grabado desde la ventana de una casa ubicada a unos metros de donde todo ocurrió, en el barrio de Barris. Aunque la imagen tenía baja resolución, el audio era claro. En las imágenes se veía a Juan de pie, sin ofrecer resistencia, con las manos a la vista, cumpliendo todo lo que los oficiales le pedían. No había gritos ni amenazas, ni siquiera una actitud desafiante, solo calma. Y del otro lado se evidenciaba lo contrario. Uno de los policías, Bruno, hablaba con tono altanero, lo empujaba sin motivo y luego lo tiraba al suelo diciendo que no obedecía órdenes. La diferencia entre lo filmado y lo informado en el parte policial era tan grande que ya no había cómo justificarla. Los abogados de la fiscalía intentaron frenar la incorporación del video. Argumentaron que no se podía comprobar su origen en términos técnicos, que no estaba fechado de forma precisa y que por tanto era una prueba contaminada. Pero era demasiado tarde. El archivo ya circulaba por redes sociales, estaba en 1900 por programas de noticias de noche y reproducido en los celulares de miles de personas. Rafael Mezquita, que al inicio del proceso no parecía más que un funcionario apagado,
Reaccionó con toda la energía del mundo. Preparó la solicitud formal para incluir el video en el expediente como si le fuera la vida en ello. Pasó la noche redactando los argumentos, citando doctrina legal, preparando anexos que demostraban la cadena de custodia del archivo desde su recepción hasta el tribunal. Cuando llegó la audiencia para presentar el video como prueba, João no tuvo que decir nada. Las imágenes hablaban por sí solas. La verdad había dejado de ser algo debatible. Ya no era una versión contra otra. Era una evidencia directa que tumbaba toda la narrativa oficial. Y frente a eso, nadie en la sala pudo seguir fingiendo que era solo un caso más. Lo que empezó siendo una pequeña grieta en el sistema, terminó por mover estructuras que, hasta hacía poco, parecían inamovibles. Tras la difusión del video y el impacto mediático que generó, el Consejo Nacional de Justicia abrió una investigación sobre varios fallos emitidos por la jueza Eunice Figueroa. Su historial mostraba un patrón preocupante: sentencias con argumentos débiles, recusaciones ignoradas y decisiones que afectaban desproporcionadamente a personas negras y de comunidades empobrecidas. Varios juristas firmaron una denuncia formal por parcialidad y desempeño inadecuado. Poco después, la jueza fue suspendida temporalmente y se le prohibió participar en nuevos procesos hasta que la investigación concluyera. La noticia se supo rápido. Algunos periódicos la pusieron en portada, otros apenas la mencionaron. Pero en los barrios, en los grupos de WhatsApp y en las conversaciones diarias, se sintió como algo grande. Para muchos, era el primer indicio real de que la justicia podía empezar a revisarse a sí misma. En los corredores de la Universidad Federal da Bahía, donde Clara seguía dando clases, un estudiante comentó: «No es justicia todavía, pero ya no es impunidad absoluta». Gente que llevaba años luchando desde abajo vio en ese gesto un mínimo reconocimiento de que tenían razón, que tanta marcha, tanta carta, tanto gritar, sí servía de algo. João, sin embargo, lo tomó con distancia, no por desconfianza pura, sino porque ya había aprendido que no se trata solo de que caiga una jueza o se exponga un caso. Nada mejorará de verdad si todo se resume en castigos aislados. «No quiero ver ruinas», le dijo una noche a Rafael Mesquita, mientras caminaban juntos por Caminho das Árvores. «Quiero ver cimientos nuevos». Estaba agotado de los triunfos simbólicos sin efecto a largo plazo. Su causa no era solo limpiar su nombre ni buscar justicia personal. Ahora sabía que hacía parte de algo más grande. Quería que algún día nadie tuviera que grabar, protestar o viralizar su dolor para ser tomado en serio. Por eso, mientras la suspensión de Eunice Figueroa sacudía titulares, João trabajaba con un pequeño grupo de abogados, profesores y activistas en algo mucho más ambicioso: una propuesta legislativa para crear un observatorio independiente sobre el Poder Judicial. Bahiano sabía que la indignación era un inicio fuerte, pero entendía que ningún cambio real vendría sin un proyecto. Días después de que se oficializara la suspensión de la jueza Eunice Figueroa, y mientras el debate público seguía más encendido que nunca, João Henrique recibió un sobre sellado, sin remitente visible, entregado por un asistente judicial que ni siquiera lo miró a los ojos. Clara estaba con él cuando lo abrió. Dentro había una carta con membrete de la Fiscalía del Estado, redactada con formalidad casi clínica. La propuesta era clara. El Ministerio Público se comprometía a retirar todos los cargos en su contra. Emitiría un comunicado oficial reconociendo errores procesales y ofrecería una disculpa pública sin mencionar nombres específicos. En cambio, João tendría que firmar un acuerdo donde renunciaba expresamente a cualquier acción futura contra el Estado de Bahía. Comprometía su silencio sobre los pormenores del caso
y se abstendría de participar en espacios públicos que pudieran afectar la imagen institucional de las autoridades. Leyó la carta 2 veces, la primera con el cuerpo entumecido, la segunda con el rostro caliente y el corazón acelerado. Clara intentó leer por encima de su hombro, pero no fue necesario. João, sin decir palabra, rasgó el papel en 2 pedazos, luego en 4. Lo dejó sobre la mesa y dijo, bajito pero firme, lo que me ofrecen no vale ni una parte de lo que destruyeron. Ella lo abrazó sin preguntar más. Sabía que esa negativa, aunque justa, traería consecuencias. Y así fue. La noticia no tardó en llegar a los portales. João Enrique rechaza acuerdo de silencio ofrecido por la fiscalía, decía un titular. No se vende lo que aún tiene que sanar, publicó alguien en redes, compartiendo el fragmento de su frase que se hizo viral. La opinión pública, ya movilizada, reaccionó con fuerza. Lo que antes era un grito de justicia, ahora se transformaba en algo más profundo. João no era solo una víctima que quería limpiar su nombre, se había convertido en símbolo de quienes decidían no callar, aunque callar fuera más fácil, aunque viniera con promesas tentadoras de reparación rápida. Cada entrevista que no concedió, cada espacio que no aceptó llenar con discursos vacíos, reforzaba esa idea. No se trataba de ganar, sino de transformar. Porque como él mismo dijo días después en una asamblea con jóvenes en la periferia de Salvador, la verdad no tiene precio, y menos aún cuando el silencio viene con moño oficial. Un sábado por la tarde, después de semanas intensas, de audiencias, reuniones y demasiadas noches sin dormir, João Enrique tomó el colectivo rumbo a la casa de su padre, en el barrio de São Caetano. Hacía tiempo que no se veían. Desde el inicio del proceso, Domingos Enrique había mantenido distancia, no por indiferencia, sino por una mezcla de incredulidad y el tipo de orgullo que cuesta soltar luego de vivir tantas decepciones. João creció en una casa donde se hablaba poco y se resistía mucho. Su padre nunca creyó en el sistema porque, según él, el sistema nunca creyó en ellos. Cuando João llegó, Domingos estaba sentado en su sillón de siempre, frente al televisor. En la pantalla aparecían imágenes de la última marcha en el Pelourinho, donde cientos de jóvenes caminaban por justicia con pancartas, música y lágrimas. Él no dijo hola, ni siquiera se levantó, solo señaló la pantalla con el control remoto en la mano y soltó seco. Te lo dije, ellos no cambian por dentro, solo se maquillan cuando tienen miedo. João no respondió de inmediato. Se sentó en el borde del sofá y dejó pasar unos minutos. El silencio entre ellos no era nuevo, pero esta vez pesaba más, como si hubiera cosas agolpadas desde hacía años que nadie se animaba a nombrar. Domingos suspiró hondo, sin mirarlo, y dijo en voz baja, «Cuando te pasó, eso, no me sorprendí. Me dio rabia, sí, pero no me sorprendí, porque yo ya pasé por lo mismo, y el abuelo también, y a ti, hijo, ya te lo había advertido». En esa frase cargada de cansancio, João sintió el quiebre. Era más que enojo, era miedo heredado, frustración acumulada de generaciones enteras, y debajo de todo eso había un cariño torpe, escondido. João se levantó sin apuro, fue hasta la cocina, preparó 2 cafés y volvió con uno en la mano para su padre. Ninguno lo comentó, pero el gesto bajó las defensas. Fue en esa visita tan difícil como necesaria donde João entendió que su lucha no era por ganar una discusión ni por demostrarle nada a su viejo. Era por romper con esa cadena de resignación, para que algún día otro padre no tenga que tragarse la amargura de ver a su hijo pasar por lo mismo, para que el dolor dejara, de una vez, de heredarse en silencio. Las semanas siguientes trajeron cambios inesperados.
João Enrique empezó a recibir llamadas de otros estados, mensajes de activistas y hasta una invitación directa de un grupo de asesoría ligada al Ministerio de Justicia. Querían contar con él para encabezar una nueva comisión destinada a revisar casos de abuso policial en toda la región noreste de Brasil. El foco inicial sería Bahía, pero la idea era que el modelo pudiera replicarse en otros estados. El discurso, en papel, parecía perfecto, una oportunidad concreta para transformar en política real todo aquello que venía señalando desde su caso. Sin embargo, João no se dejó llevar por el entusiasmo. Había visto demasiadas comisiones con nombres ambiciosos que terminaban encerradas en oficinas con aire acondicionado, lejos de las calles y de las voces que realmente conocían el dolor. No quería ser una figura más en una vitrina de buenas intenciones. No quería que lo usaran como símbolo de inclusión mientras todo seguía igual detrás de escena. Pidió tiempo para pensarlo. Durante varios días se reunió con Clara, con Rafael Mesquita, con gente de los movimientos sociales, con su propia abogada y con liderazgos del interior del Estado. Escuchó más que hablar. Tomó notas, reflexionó y recién después de conversar con su padre, quien le dijo sin rodeos, «Acepta, pero pon tus términos desde el principio», decidió responder. Aceptó sí, pero con una condición no negociable, que se creara al mismo tiempo un brazo comunitario compuesto por abogados voluntarios, líderes de barrio, educadores y representantes locales. Esa parte del equipo sería igual en importancia que el resto de la comisión. Tendrían voz real en las decisiones, revisarían denuncias directas y mantendrían un canal abierto con los territorios. João dejó claro que no quería estar en un edificio de cristal, sino con los pies en la tierra. Al principio, los burócratas dudaron, pero la presión pública y el respaldo que João tenía fueron suficientes para empujar el acuerdo. La propuesta fue aceptada sin modificaciones mayores y el proyecto empezó a tomar forma. Para João no era una meta cumplida, sino un primer paso difícil en una escalera larga. Pero por primera vez sentía que estaba poniendo una piedra firme en ese camino de reconstrucción del que tanto hablaba. No desde un podio, sino desde abajo, donde la verdad siempre empieza. Las cosas empezaron a moverse de forma inesperada, cuando Marcos Tavares, uno de los policías directamente involucrados en la detención de João Enrique, presentó formalmente una solicitud de delación premiada. Acorralado por las pruebas y sintiendo la presión interna y externa del ambiente, aceptó hablar a cambio de inmunidad parcial. Nadie lo vio venir. Era el tipo de oficial que siempre se había mostrado arrogante, seguro de estar blindado por sus vínculos dentro de la corporación, pero ahora quería salvar lo que quedaba de su pellejo. En su testimonio, entregado al Ministerio Público y filtrado a la prensa poco después, Marcos citó prácticas sistemáticas de abuso, alteración de pruebas, omisión de protocolos y hasta amenazas internas contra compañeros que se habían negado a encubrir ciertos procedimientos. Dio nombres, mencionó fechas, aportó documentos y grabaciones internas que habían sido mantenidas fuera del radar oficial. Un terremoto sacudió Salvador. La delegación central fue puesta en auditoría inmediata. Se suspendieron a 7 agentes y se abrió una investigación formal contra al menos 3 superiores. Las noticias llenaron programas de televisión, radios comunitarias y redes sociales en cuestión de horas. La gente en las calles hablaba de eso en voz alta, con mezcla de indignación y alivio. En los grupos de vecinos del bairro da Liberdade, la sensación era de que por fin se había roto el pacto de silencio detrás de las puertas de la policía. João, sin embargo,
no celebró. Estaba solo en su departamento cuando todo eso se confirmó. Clara lo llamó, le mandó mensajes, pero él prefirió estar en silencio. Más que una victoria, lo que sentía era un duelo. Cada prueba corroborada le traía a la mente las caras que había visto en los pasillos del juzgado. Las madres que nunca volvieron a ver a sus hijos. Los padres como el suyo, marcados de por vida. Él había logrado resistir, sí, pero había quienes nunca tuvieron oportunidad de defenderse, mucho menos de hablar. La justicia que empezaba a asomar no le traía consuelo. Le recordaba que todo lo que él denunciaba no era teoría. Era real, concreto, doloroso. Su caso, al final, no era especial. Era solo el primero que tuvo nombre, tiempo y testigos. Y eso, aunque necesario, pesaba. Mientras las declaraciones de Marcos Tavares seguían siendo analizadas por fiscales y peritos, algo más profundo empezaba a pasar. Ya no eran solo los titulares ni las auditorías en comisarías. Había una grieta más silenciosa, pero poderosa, que se abría desde adentro. Con cada nombre citado y cada prueba revelada, más personas se animaban a hablar. Casos antes ignorados o enterrados en expedientes llenos de polvo salían a la luz. Víctimas de otras ciudades, de otros años, empezaban a buscar los canales que João y su equipo habían impulsado desde aquella comisión recién creada. El punto de quiebre fue durante el Encuentro Nacional por la Justicia Popular, realizado en Recife. Una jornada que había sido pensada como un espacio de formación terminó por volverse una catarsis colectiva de verdad. En el segundo día se abrió un bloque llamado Voz de las Madres, y lo que vino después fue algo que nadie olvidaría fácil. Subieron al escenario mujeres de todo el país, la mayoría con camisetas blancas, estampadas con los rostros de sus hijos, jóvenes negros, humildes, muchos asesinados en intervenciones policiales que nunca fueron investigadas. Algunas cargaban palabras escritas a mano en sus brazos. Otras llevaban fotos plastificadas en cadenas colgadas al cuello. Una por una fueron tomando el micrófono. Algunas lloraban al hablar, otras solo apretaban los labios mientras hilaban sus recuerdos. Muchas, por primera vez, narraban lo que les había pasado sin miedo y con la firmeza de saber que, esta vez, alguien escuchaba. Marina Sena, la misma que venía organizando campañas desde el Morro do Urubu, fue la encargada de clavar el momento y final. Al volver a Salvador, ya con el eco de todo eso aún fresco, reunió a su colectivo y armó una vigilia pública frente al antiguo edificio de la Secretaría de Seguridad en el centro histórico. No querían discursos políticos ni pancartas nuevas. Querían canciones, velas, silencio. Recuperaron cantos de resistencia que habían aprendido de sus abuelas y los mezclaron con nuevas letras que hablaban del presente. Cuando cayó la noche, las calles de Pelourinho no lloraban, cantaban. No eran gritos de rabia, sino afirmaciones nítidas. Aquí estamos. Aquellas voces no buscaban compasión, buscaban derecho. No querían ser recordadas como ausencias, sino reconocidas como luchas vivas, todavía de pie. La última semana había sido intensa. João Henrique pasaba las noches solo en su departamento en el barrio do García, con el cansancio pegado en la piel y la cabeza llena de palabras que no sabía dónde acomodar. Las noticias no paraban. Su cara aparecía en las portadas de los periódicos de Bahía, en imágenes borrosas de televisión, en transmisiones en vivo de programas locales. Unos lo llamaban símbolo, otros lo veían como el tipo que agitó aguas, que era mejor dejar quietas. Pero en medio de tanta exposición, João no sentía orgullo ni ansiedad, sentía peso. Esa noche, mientras el ventilador giraba lento y la ciudad abajo
seguía viva con su barullo de motos y conversaciones apagadas. Encendió la televisión sin volumen. Las imágenes mostraban la última audiencia del caso donde Marcos Tavares había confesado. También pasaban tomas de la vigilia organizada por Marina Sena, con las voces de las madres todavía quemando en el aire. João observaba todo en silencio, como si no fuera parte de eso, como si el mundo lo hubieran partido en dos, uno en pantalla y otro, el verdadero, adentro de su pecho. Apagó la tele, se quedó sentado un rato más, mirando el reflejo de las luces en la ventana. No estaba nervioso, no tenía miedo, pero tampoco podía dormir. Había una quietud extraña que no era paz, era claridad. Por primera vez entendía que nada de lo que había logrado era final, que cambiar un tribunal, conseguir justicia para, en su caso, o empujar las autoridades a actuar, no era el fin de nada, era apenas el comienzo del tramo más largo. Se levantó, fue hasta la cocina, se sirvió un poco de agua y al volver al escritorio abrió su computadora. No pensaba publicar nada, no quería hacer un post heroico, solo necesitaba escribir algo para... Él tecló despacio, casi en voz baja. Cambié el tribunal, pero no el instinto. Eso solo cambia cuando cada calle deje de ser juicio. Miró la frase unos minutos. No la borró, pero tampoco la compartió. Cerró la tapa del portátil y se recostó en el sofá. Aún sin dormir, se sintió más despierto que nunca, porque entendía por fin que la justicia no era una parada a la que se llegaba, era movimiento, y él ya estaba caminando. Los días siguientes trajeron conversaciones que ya no eran solo de diagnóstico ni de protesta, eran de futuro. Una tarde cualquiera, mientras João Enrique revisaba documentos en la pequeña oficina improvisada dentro del centro comunitario en el bairro de Fazenda Grande, recibió la visita de Gustavo Almeida, aquel abogado que años atrás le había parecido más cansado que convencido. Ahora llegaba con paso firme y una propuesta seria. Se saludaron con un abrazo discreto, sin frases vacías. Gustavo sacó de su mochila una carpeta marcada con post-its de colores y se sentó frente a João sin rodeos. No vine para ayudarte, vine para que trabajemos juntos. Esto no puede depender solo de buenos momentos o corajes aislados. Necesitamos un espacio permanente. Pasaron horas conversando. Revisaron estructuras posibles, definieron criterios mínimos, discutieron maneras de financiarlo sin ceder independencia ni caer en el juego político. No querían un proyecto débil ni momentáneo. Querían un organismo jurídico comunitario, con presencia en los barrios, respaldo legal real, y una red de defensores públicos dispuestos a actuar donde el Estado había fallado. Un espacio donde una familia pudiera pedir ayuda sin miedo, donde no hicieran falta apellidos ni recomendaciones para ser escuchado. Gustavo propuso construir una especie de defensoría paralela, no para competir, sino para cubrir las grietas. João insistió en incluir a educadores, a trabajadores sociales, a gente que ya estuviera metida en los barrios y supiera cómo llegar a quienes no suelen hablar. Querían algo colectivo, pero con dirección, comprometido, pero ágil. Sabían que tocarían intereses, sabían que la respuesta no vendría sin presión, pero también sabían que era necesario. Cuando terminaron, ya caía la noche. João estiró la mano abierta hacia Gustavo. Esa vez sonrió de verdad, como no lo hacía desde hacía semanas. Fue una sonrisa tranquila, no de alivio, sino de asentimiento. Esa clase de sonrisa que aparece cuando uno ve a alguien decir lo mismo que uno venía pensando en silencio. «Estamos juntos en esto», dijo sin ceremonia. Ahí entendieron que, por difícil que fuera todo lo que venía, al menos ahora no estaban solos. No eran una anécdota ni una excepción.
Era el inicio de algo nuevo que pertenecía a muchos. Acción, no discursos. Justo lo que hacía falta. El día de la última audiencia amaneció con cielo nublado en Salvador. Desde muy temprano, la ciudad se sentía diferente, no solo por la ansiedad del juicio, sino por todo lo que se había movilizado en los últimos meses. La gente sabía que no se trataba solo del caso de João Enrique, sino de lo que ese caso representaba para tantas familias que habían sido silenciadas. La organización Voz da Rua había planeado una transmisión en vivo del juicio, no solo para redes sociales, sino también para proyectarlo en escuelas públicas, centros culturales, salones de iglesia y plazas de distintos barrios. La sala del tribunal estaba llena a medias, por protocolo y límites de seguridad, pero afuera, en la plaza, más de 300 personas acompañaban en silencio frente a una pantalla gigante. Muchas llevaban carteles sin consignas, solo rostros, rostros de los que no estaban, rostros de los que nunca llegaron al juicio. La jueza que había reemplazado al magistrado anterior, apartado por relaciones personales con uno de los investigados, tomó la palabra después de casi 2 horas de exposición de pruebas. Su discurso fue claro. Reconoció la conducta desproporcionada de los agentes en la detención de João, las falsificaciones en las actas y la intención deliberada de encubrimiento por parte de varios funcionarios. Pero no se quedó ahí. En su fallo, sugirió la creación de un grupo de análisis para revisar otros casos con patrones similares, citando que lo ocurrido con João no era un hecho aislado, sino parte de un problema estructural. Cuando el veredicto fue leído y declarado inocente en todos los cargos, nadie en la sala aplaudió, no por indiferencia, sino por respeto. João se levantó despacio, abotonó su chaqueta, caminó hacia la salida con paso firme, y al cruzar las puertas del tribunal, levantó el puño derecho, no como una celebración, sino como un gesto de promesa de que no había dejado detrás lo que lo trajo hasta allí. La multitud, en lugar de gritar o hacer bulla, quedó en silencio, un silencio lleno, un silencio que decía más que 1000 discursos. En ese gesto, todos entendieron que él había ganado, sí, pero que su lucha no terminaba ahí, porque había decidido no parar hasta que el juicio dejara de ser costumbre en cada esquina. Pasaron algunos meses desde el juicio. João Enrique, aunque seguía siendo parte fundamental del equipo legal que había colaborado con él, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Renunció oficialmente a su cargo dentro del Instituto de Defensa Popular, donde había trabajado desde que salió en libertad. Rechazó propuestas de ascenso, premios institucionales e incluso una condecoración que el gobierno del Estado quiso entregarle. No fue por arrogancia ni por desdén. Era una forma de decir que su compromiso no pasaba por cargos ni medallas. En una carta abierta, explicou sua decisão e, ao mesmo tempo, anunciou algo novo: o nascimento do Projeto Horizonte,